pantalla porque, Pero sí estás grabado. ok, no necesito compartir la pantalla porque no saqué ningún trabajo en específico. Sí tengo el documento en la computadora, normalmente yo me conecto con el teléfono, ¿verdad? Pero sí tengo el documento y el documento realmente es necesario leerlo todo. Leer esta introducción es sumamente importante. No se puede hacer realmente un resumen, hay que leerla. Lo único que hice yo fue como ir sacando o ir marcando algunos pues pasajes para irnos ubicando, pero yo les recomiendo que lo lean todo, completito y despacito. Yo lo leí un par de veces y ya pues uno se va formando una idea. Eh, de lo que leí de esta introducción, hay algo, este trabajo que nosotros vamos a realizar, este material que nos dio el Padre no comprende todo el Evangelio, sino solo ciertas partes. Y creo que así ha sido con los otros. Y se enfoca en que Lucas es el que mejor describe la ternura y la misericordia de Dios. Entonces, los pasajes han sido escogidos para que nosotros nos formemos una idea general del Evangelio como tal, pero siempre va a ser recomendable que nosotros podamos hacer estudios más a detalle, más profundos y más completos de cada uno de los evangelios, ¿verdad? Y por lo menos lo que explica dice que en líneas generales la estructura de los grandes temas de este evangelio son como 4 o 5 partes. Dice, en la primera parte pondremos de manifiesto el núcleo de nuestra reflexión y el núcleo es Jesús es el Señor que actúa en nuestras vidas mediante la misericordia. O sea, tenemos, cuando hablamos de Marcos, hablábamos de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Luego, con, con, bueno, con Lucas, el centro es ese. Se le llama inclusive el Evangelio de la Misericordia. Entonces, tenemos que tener presente que el núcleo es Jesús es el Señor que actúa en nuestras vidas mediante la misericordia. Ese es digamos, el primer momento. Luego hay un segundo momento donde nos haremos una pregunta. ¿Cómo actúa el Dios de la misericordia? ¿Verdad? Una tercera parte donde del estudio dice, comienza con otra pregunta. ¿Dónde puedo encontrarme? Encontrarme es, no, ¿dónde puedo encontrar? Sino, ¿dónde puedo encontrarme? Es una relación, ¿verdad? Es encontrarse con el Señor de la misericordia, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Y dice, un creyente descubre la proximidad de Dios en cualquier acontecimiento de su vida. Entonces, aquí ya nos va diciendo que yo para encontrarme con ese Dios no necesito un acto específico, sino que es a través la, de lo cotidiano, ¿verdad? De lo cotidiano. No podemos decir, bueno, es que yo me voy a encontrar con Jesús, con el Dios de la misericordia en la hora santa, en el rosario. No, aquí nos dice que es a través de cualquier acto de la vida o acontecimiento. Nos encontramos, dice, de una manera privilegiada en dos momentos, en la Eucaristía y en nuestra opción por los pobres. Vemos que este encuentro con Jesús no solamente es a través de encontrarse con Él, con la persona de Cristo, sino también con los pobres. Y pobres no solamente hablamos en el sentido material, ¿verdad? Una cuarta parte dice, nos plantea una, una, una nueva interrogante y es, ¿qué actitudes debemos tener para percibir en la Eucaristía y en los pobres de Dios? Digo, ¿qué actitudes debemos tener para percibir en la Eucaristía y en los pobres al Dios de la misericordia? Entonces, ya aquí estamos hablando de que ya son varias cositas que tenemos que ir tomando en cuenta para ahí poder entender.
y dar a conocer el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, las actitudes nos las ponen fácil porque solamente son dos. Uno sería la humildad y la otro es la plegaria. Dice, la humildad nos la presenta la narración del fariseo y el publicano. La actitud de plegaria la encontramos descrita en el episodio del buen ladrón, ¿verdad? Esas son, digamos, como que dice, y hay un quinto apartado que nos dice así. Finalmente, en un quinto apartado nos formulamos otra cuestión. ¿Dónde me lleva al encuentro con el Dios de la misericordia? ¿Verdad? Esas son las preguntas que nos van a guiar a través de este estudio. Luego va a seguir ahí la metodología del desarrollo de los temas, pero ese no era cuestión de exponer, ¿verdad? Ok, nos vamos aquí porque no me lo deja todo en una sola página, sino esto es de doble página, ¿va? Y el primer apartadito nos dice qué es un evangelio. Y dice que la palabra evangelio procede de la lengua griega y significa buena noticia. Creo que es algo que ya nosotros pues lo manejamos. Lo importante es entender y que habría que agregar es que no es una buena noticia cualquiera, sino una buena noticia muy especial. ¿Y qué es lo que tiene especial? Dice que es que denota un acontecimiento que por su propia naturaleza tiene fuerza suficiente para transformar. Dice, suficiente para transformar la vida de quien lo percibe. Entonces, si nosotros hemos tenido un encuentro con el Evangelio, pero no nos hemos transformado, quiere decir que ese encuentro no ha sido real. O sea, es un encuentro que está todavía a medias o que no está bien, porque el Evangelio es una buena noticia que tiene que transformar a aquel que la recibe, ¿verdad? Dice que en la literatura antigua o, digamos, que no tiene nada que ver, normalmente la palabra evangelio se refería a un acontecimiento especial y hace alguna mención al, digamos, al nacimiento de un personaje muy trascendente para el pueblo como tal, ¿verdad? Que dirá que no me deja ver el documento completo. Dice que nosotros tenemos algo, digamos que por el acontecer en la historia y no la historia sacra, sino en la historia como tal, ¿verdad? Alejandro Magno, cuando conquista todo lo que es el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces él, pues los súbditos tienen que aprender una lengua y es la lengua griega, ¿verdad? Entonces, debido a la necesidad que se da de que el Antiguo Testamento sea pasado al griego, ya entonces esta palabra es incorporada como la buena noticia que se refiere a la próxima llegada del reino de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que antiguamente era una buena noticia que tenía trascendencia para los de ese lugar como tal, pero luego que se traduce la Biblia al griego, la Biblia del Antiguo Testamento, esa palabra tiene una connotación netamente ya religiosa y se refiere a la llegada del reino de Dios. Y a nosotros como cristianos, la llegada del reino de Dios se cumple a través, digamos, de la promesa en el Antiguo Testamento, que es la llegada de Jesucristo, ¿verdad? Que es el amor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es una buena noticia de la presencia del amor de Dios entre nosotros, lo llamamos evangelio. Y aquí pues hay que hacer una distinción, ¿verdad? Que cuando hablamos de evangelios nos referimos
a los 4 escritos. Pero cuando hablamos de evangelio en singular, nos referimos a la persona de Cristo. Dice, para los cristianos, la verdadera buena noticia, el verdadero evangelio es la misma persona de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ya entraríamos a ver algunas particularidades del evangelio de Lucas. Dice que por ahí los albores del Renacimiento, Dante Alighieri definía el evangelio de Lucas como el evangelista de la ternura de Dios, ¿verdad? Y dice que ciertamente así es. Lucas, como todo evangelista, nos expone la salvación de Jesús y nos invita a seguir sus pasos. Al hablarnos de él, Lucas nos lo presenta como el rostro de la ternura y la misericordia de Dios. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, padre Charles. Bueno, Sí, señor. te voy a excomulgar. Vamos a ver, ¿cómo era la comunidad de Lucas? Sí, sí, si nos atenemos a la opinión de numerosos especialistas, debemos datar, o sea, vamos a decir que la redacción de este evangelio se da entre los años 80 y 90. Y los que han estudiado este evangelio dicen que su redacción se da en la provincia romana de Acaya. Acaya es una provincia digamos, un lugar hacia el sur de la península griega, ¿verdad? Permíteme. Hacia el sur, dice, y hay 2 argumentos para creer que realmente se dio entre esos años y en ese lugar. Dice, uno es que cuando se analizan las características del texto griego de ese evangelio, se puede constatar que el estilo literario y el vocabulario son semejantes a los utilizados en el sur de Grecia en aquellas fechas. Y la segunda razón es que disponemos de testimonios de algunos autores antiguos que hablaban de la situación en la que se escribió este evangelio. Tanto la obra de Irineo de León como el llamado prólogo antimarcionista y el minúsculo manuscrito antiguo conocido como con el nombre de fragmento muratoriano, nos dicen que la obra de Lucas vio la luz en la provincia de Acaya, ¿verdad? Luego, pues aquí nos hace una mención a las características de esa provincia y tal vez hay algo que hay que tener en cuenta porque son datos que nos ayudan a nosotros a formarnos una idea más exacta de quién escribió, las circunstancias en las que escribió. Y es que nos dice acá el documento que esa parte del sur de Grecia en un momento llegó a ser el centro del mundo, ¿verdad? Dice así, en tiempos antiguos había sido el centro del mundo y el foco de la cultura clásica. Los grandes filósofos como Platón y Aristóteles habían expuesto allí su pensamiento. También allí Jenofonte escribió su historia. La provincia de Acaya, en sus mejores tiempos, había contemplado las obras de los más eximios arquitectos, la Acrópolis y el Partenón, y había admirado las obras escultóricas de Fidias y Praxíteles, y venerado el genio militar de Pericles. Sin ninguna duda, aquella zona había constituido el centro cultural del mundo clásico. Ok, entonces, tenemos que ahí donde se escribe ese evangelio, había tenido una muy, muy, muy rica historia y de mucha importancia, pero siglos antes. Pero ¿cómo estaba en el momento en que se escribe ese evangelio? Dice, ¿qué había de todo eso? ¿Qué había quedado? Y dice que prácticamente no quedaba nada. Los romanos habían conquistado aquellas tierras y las habían incorporado a su naciente imperio. En la mente y el sentir de la gente únicamente restaba el recuerdo borroso del pasado.
Recordaban las obras de sus antiguos filósofos y escritores, admiraban las obras de sus artistas, pero ahora ya no eran el centro del mundo. Bueno, vamos a ver que es una comunidad entonces que pasó de ser algo muy especial, ser el centro del mundo, pasó a ser simplemente un lugar prácticamente olvidado, pobre, y que ya de su esplendor ya no quedaba nada. Entonces, existe un sentimiento como de impotencia de parte de los pobladores de esa región, ¿verdad? Ahí crece Lucas. Lucas crece con ese sentimiento, ¿verdad? Ahora, la forma en la que sobrevivía esa región era a través de lo que le llaman reyesuelos o tiranos, ¿verdad? Pequeños señores a los que el pueblo les servía por unas migajas para poder sobrevivir. Un pueblo que después de estar en todo el esplendor, cae en la insignificancia, en la pobreza y en el olvido. Ya no existe nada de lo que existía. Un pueblo que añora volver a la grandeza, ser liberados del sistema romano, pero que se sienten incapaces ellos mismos. Ahora, ¿qué sucede? Que dice que a ese lugar, a esos confines, llega la predicación cristiana y le anuncia a aquella gente un, un hecho fundamental. Cristo es el único Señor de la vida. Entonces, ya su vida no va a ser basado en lo que el reyesuelo o el tirano les dé, sino que Cristo es el Señor. Cristo es el que todo lo puede, el que todo lo da. Ya su vida no va a estar enfocada en servir y recibir de ese rey o de ese tirano, sino de que Cristo es el único Señor. Entonces, por lo tanto, ya no es necesario mendigar migajas de pan a los pequeños señores, a los tiranos, para poder sobrevivir. Cristo era el único Señor y solamente Él brotaba la misericordia que hacía de la existencia humana una realidad digna de ser vivida. Esto nos dice que anteriormente, antes del anuncio de Cristo, no tenían acceso a una vida digna. Y no estamos hablando de solamente lo material, sino que la vida con esperanza, la vida con alegría, la vida con propósito, no existía para ellos. A ellos se les anuncia que Cristo es el Señor, ya no los señores que les dan. Vamos a ver quién es Lucas. Estamos hablando solamente del lugar donde Lucas escribe. Dice, no estamos en condiciones de reconstruir una biografía precisa de Lucas, pero dice que basándonos en datos de la arqueología y en el testimonio de algunos autores antiguos, en el mismo texto evangélico podemos esbozar algunos trazos del perfil de su literatura. Dice, ante el anuncio evangélico, Lucas se siente seducido por Cristo y se decide a seguirlo. Nuestro autor ha encontrado lo único que es importante de descubrir en la existencia humana. ¿Y qué es esto? Cristo es el único Señor de la vida. Lucas abandona la esclavitud que supone la dependencia de los pequeños señores y se dispone a emprender la gran aventura de su existencia, seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? La tradición cristiana nos dice que Lucas era un médico y compañero de Pablo, es lo que podemos entender nosotros de la tradición, ¿verdad? Cuando leemos el tercer evangelio, apreciamos la pluma de un escritor erudito, un buen conocedor de la lengua griega y un excelente estilista. Al analizar el vocabulario de su texto, apreciamos que unas 400 palabras reflejan una terminología propia del lenguaje de la medicina. De aquí se deduce
que Lucas era un médico, ¿verdad? Una vez que Lucas se incorpora a la comunidad cristiana, pues le nace el deseo de escribir un evangelio. Dice que posiblemente, ¿verdad? Pues esas son sus posiciones, que Lucas se dijera en su corazón: yo he experimentado la salvación de Jesús y me siento liberado por él. Escribiré un libro en el cual contaré a mis hermanos mi experiencia de liberación. Les anunciaré gozosamente que Cristo es el único Señor y que no vale la pena malbaratar la vida para sobrevivir al servicio de los pequeños señores, que era como la comunidad de Acaya vivía. Dice, al observar bien este detalle, Lucas no se propone realizar una descripción ni una bibliografía de Jesús. Lucas cuenta a sus condiscípulos una experiencia de fe. He descubierto que Cristo es el Señor y quiero anunciaros que tan solo Él libera. Lucas escribe un evangelio, no nos presenta a Jesús para que lo admiremos de lejos, nos presenta al Señor de la misericordia para que nos decidamos a seguirlo llevando la cruz de cada día. Y esto para mí es importantísimo. Bueno, un ateo se acercará al evangelio como un simple espectador, ¿verdad? Pero un cristiano se acerca al evangelio como alguien que vive esa experiencia como tal, ¿verdad? Y que incorpora el evangelio no para conocer datos de Jesús, sino para poder ser un mejor seguidor de Jesucristo. O sea, para poder tener más claro los pasos de Jesús y poder seguir, caminar bajo esos y sobre esos mismos pasos. Dice, el evangelio no se estudia para conocer mejor a Jesús, sino para conocerlo a profundidad y poder seguirlo. Tenemos un título que nos vuelve a decir, ¿quién es Lucas? Ah, no, ese ya. Es que como son 2 páginas, dice, Lucas va a escribir su evangelio a partir de 3 fuentes. Recordemos que Lucas no conoció a Jesús. Lucas, tengo entendido que era un joven. Y aquí hablamos de que entre el 80 y el 90 escribió. Y se supone que, según la tradición, Jesús muere como a los 33 años, entre los 30 y los 40, ¿verdad? Y estamos hablando que la fecha, digamos, más probable del nacimiento de Jesús es el año 6 antes de Cristo, ¿verdad? Irónico, pero así es. Quiere decir que Jesús murió eh, como entre el 24 y el 34, por ahí, ¿verdad? No en el 33, pero digamos, hablando de que murió entre los 30 y los 40 años, porque fechas exactas no existen, ¿verdad? No hay datación exacta. Entonces, si Jesús murió en esa fecha y Lucas escribe en el 80-90, quiere decir que, digamos, que sea joven, que tenga 30 años, Lucas había nacido por el 50. O sea, ya todo el acontecimiento de nuestro Señor ya había pasado, inclusive ya llevaba 20 años, 30 años cuando Lucas nace. Y cuando Lucas escribe, pues estamos hablando de más de 50 años, ¿verdad? Entonces Lucas no tuvo acceso como lo tuvo, digamos, Juan o como lo tuvo Mateo, ¿verdad? Que escriben a partir de su experiencia como discípulos de Jesucristo, como apóstoles de Jesucristo. Él no. Entonces, ¿qué hace Lucas? Bueno, Lucas toma 3 fuentes para escribir su evangelio. Y el primero es el evangelio de Marcos, ¿verdad? Aunque Marcos no conoció a Jesús tampoco, pero fue el primero en escribir, según el estudio que se ha hecho. Marcos escribe el primer evangelio. Entonces ya Lucas tuvo acceso a ese primer evangelio, que ese evangelio, pues más o menos se escribió en el año 70, ¿verdad? Entonces, Lucas va a agarrar este evangelio y lo va a hacer como la base. Pero también va a utilizar
algo que se llama la fuente Q, que se le da ese nombre porque los estudiosos que llegaron a la conclusión de la fuente Q fueron pues alemanes, y para los alemanes fuentes creo que se dice como, ah, nosotros diríamos como Quelle, pero con Q, ¿verdad? Entonces utilizan la primera letra. Entonces, pues a eso se le llama fuente Q. ¿Pero qué es la fuente Q? La fuente Q es lo que escribe Lucas y escribe Mateo. Ellos dos, lo que aparece en Lucas y Mateo, que no aparece en Marcos, ¿verdad? Entonces, Lucas y Mateo van a tener una parte de Marcos más lo propio de ellos, pero algo tienen en común ellos dos, ¿verdad? Lo que tienen en común es lo que llamamos la fuente Q. O sea, es una segunda fuente, porque tanto Lucas como Mateo van a escribir esos mismos pasajes prácticamente idénticos. Entonces, de ahí se toma la segunda fuente, ¿verdad? Y tenemos una tercera fuente, y son cosas que dice que se desprenden o tienen su origen en las narraciones de la propia comunidad lucana. O sea, la propia comunidad en la que se desarrolla Lucas como cristiano, ¿verdad? A la comunidad. Hay tradiciones, hay narraciones que usted no va a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Sabemos que la historia de las escrituras no son como muchas veces nuestros hermanos separados quieren. O sea, que desde el principio fue un libro terminado, una escritura terminada. No, es una escritura que lleva un proceso de elaboración, y que al principio no existían tales documentos, y existían otro montón de documentos que en algunas partes unos eran sagrados, se consideraban inspirados, y otros que eran considerados inspirados en otros lugares de la iglesia no lo eran. Para eso tenemos la historia, y nos dice que bueno, no fue sínodo, fue que sí, no, concilio, no, sino, sí, creo que es en un sínodo, en el sínodo de Roma, año 383, donde se llega al final a hacer el escrutinio de cuáles libros sí, cuáles libros no. Entonces, estas narraciones eh, se van produciendo en ciertas partes, o en todas partes hay historias particulares. Entonces, Lucas toma algunas de ese, digamos, conocer de la gente de su propio lugar, y las incorpora. Y vamos a ver, dice, estos escritos no son muy numerosos, pero son especialmente significativos. Quizás sean los que mejor reflejan la misericordia y la ternura de Dios en favor de los hombres. Los episodios referentes a la Virgen María, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la purificación de los 10 leprosos, Jesús y Saqueo, los discípulos de Maús, la parábola del fariseo y el publicano, y el buen ladrón. O sea, esos pasajes vienen del conocimiento, la tradición que tenía la comunidad donde Lucas se va a desarrollar, ¿verdad? Ahí ya concluimos con las tres fuentes, ¿verdad? Ahora vamos a ver propiamente la obra de Lucas. Dice, Lucas nos muestra tras de sí a una persona de gran cultura. Bueno, ya eso ¿eh? Entonces, diríamos, porque tenemos que dejar claro que la obra de Lucas no es, no es solamente un libro. Recordemos que son dos, ¿verdad? Son dos libros. Está el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que originalmente comprendían un solo libro, pero luego se dividieron. No es que él haya escrito los dos de un solo, sino que al principio
se mantenían como unidos uno solo. Después se separaron por comodidad. Recordemos que cuando eso no existía propiamente los libros, sino los rollos o lo que sea, lo que ellos escribían, ¿verdad? Entonces era un poco difícil poder mantener. Y cuando se quiso tener a los 4 evangelios Rápido. juntos, entonces lo que hicieron fue separar los hechos de los apóstoles como un libro aparte, ¿verdad? Ahora, la escritura de, de Lucas, él la divide en 3 partes. Una parte que se llama el tiempo de Israel. Luego, la otra parte es el tiempo de Jesús. Y una tercera y última parte que se llama el tiempo de la iglesia. Entonces, en el Evangelio vamos a encontrar las primeras 2 partes, el tiempo de Israel. Y el tiempo de Israel lo vamos a ver al principio del, del Evangelio en lo que corresponde a la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Esta genealogía no está puesta ahí para que nosotros podamos saber todos y cada uno de los antepasados de Jesucristo. No, es una forma de ligar todo el tiempo desde el Génesis hasta Juan como un tiempo en el que Dios se revela y va dándose a conocer hasta la plenitud en Jesucristo, ¿verdad? Viene, nos lo cuenta desde Abraham, ¿verdad? Bueno, al principio, está los primeros 11 capítulos del Génesis nos hablan de la creación del mundo y de lo demás, pero ya cuando empezamos a ver propiamente lo que es el la idea de Dios como tal, es en el capítulo 12 con Abraham, ¿verdad? Entonces, esta primera parte que llamaríamos como el tiempo de Israel es esa breve introducción que nos hace Lucas, ¿verdad? Sobre la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Luego viene lo que es el tiempo de Jesús. Dice, el tiempo de Jesús es para el pensamiento cristiano el centro del tiempo y de la historia. O sea, para nosotros, Cristo es el hombre más importante de toda la historia, a tal punto que divide la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque ahora, pues, los no creyentes digan antes de la era común, después de la era común, ¿verdad? Ahora, Jesús es ese centro para nosotros, dice, lo escribe en 24 capítulos del Evangelio, porque en la vida de Jesús se halla el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces vemos que en la primera parte, aunque es muy pequeña, nos quiere como, Lucas agarra y dice, aquí está puesto todo el Antiguo Testamento. Jesús no es algo que venga aparte del Antiguo Testamento, es el Antiguo Testamento llevado a cumplimiento. Y después va a desarrollar en los siguientes 24 capítulos la vida de Jesús propiamente, ¿verdad? Dice, por lo tanto, no nos detendremos aquí a explicar. Dice, no nos podemos explicar la estructura global de este evangelio, sino que lo haremos en un apartado especial, ¿verdad? Ahora, el tiempo de la iglesia es el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Id por todo el mundo y hacer que todos los hombres sean mis discípulos. Ese cumplimiento del tiempo de la iglesia o esa se refiere a lo que está escrito en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y los hechos de los apóstoles también tienen tres apartados, ¿verdad? Uno es la iglesia de Jerusalén. Los hechos de los apóstoles nos van entre el capítulo 1, 3 y 8:1. Dice, el texto nos mueve alrededor de los acontecimientos de Pentecostés y nos describe los 4 grandes ejes en que
en que se estructura la iglesia: celebración, misión, catequesis, diaconía. Y Pedro es el protagonista de la mayor parte de los acontecimientos narrados. Un segundo apartado o tiempo de los hechos de los apóstoles es que la iglesia se expande hacia Palestina y hacia Siria. Cuando Esteban es martirizado, se desata una persecución contra toda la iglesia. Y es ahí donde los cristianos emigran y van a ir catequizando, van a ir enseñando el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos. Entonces, ese hecho de la persecución acelera el proceso de evangelización de las provincias propiamente, ¿verdad? Y hay un tercer momento, dice, en que esa noticia, esa, esa evangelización llega hasta los fines de la tierra, que serían de los capítulos 13:1 al 28:31. Y ahí encontramos la narración de todos los viajes de Pablo, ¿verdad? Ahora, volvemos a algo que está aquí, que dice que es la estructura del Evangelio de Lucas. Dice, la obra de Lucas comprende, bueno, aquí dice, vuelve a decir lo mismo, comprende dos, no sé por qué, pero es como, está como repetido. Eh, Nos dice que está dividido en tres partes nuevamente, pero ya eso lo vimos, ¿verdad? Deme chance que se me perdió. Se me perdió el documento. El Evangelio como tal, ya digamos, hablando ya del Evangelio como tal, dice, dice, el anuncio del reino a todo Israel, empezando por Galilea. Ya aquí estamos hablando exclusivamente del Evangelio. Dice, Jesús inicia su ministerio exponiendo su proyecto en la sinagoga de Cafarnaúm. En aquella ciudad comienza a predicar, realiza las primeras curaciones y llama a sus primeros discípulos. La acción y la palabra no pasan desapercibidas. Jesús comienza a experimentar las primeras confrontaciones con los fariseos y con los garantes del sistema vigente. Esto está entre el capítulo 4, versículos 14 y el capítulo 9 al versículo 50. Luego vendrá el gran viaje de Jesús a Jerusalén, que prosiguiendo del 9:51 al 19:28. Dice que Jesús emprende juntamente con sus discípulos el largo viaje hasta Jerusalén. Todo este tiempo de este camino constituye una gran catequesis. O sea, Jesús empieza a caminar hacia Jerusalén, ya sabemos hacia qué, ¿verdad? Y durante ese trayecto, él va catequizando a los discípulos, a los apóstoles, para que se dé después la obra de la iglesia como tal. Es decir, que de esta manera podríamos decir que Jesús en esta sección del Evangelio se transforma en palabra. O sea, Jesús les da a conocer a ellos todo lo que tienen. Los va instruyendo profundamente y los prepara para el tiempo de la iglesia. Subiendo a Jerusalén, el Señor recuerda a sus amigos las exigencias de la vocación apostólica y les indica el premio de la tarea evangelizadora. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Entonces nos prepara para una misión que va más allá simplemente de lo que nosotros podemos ver a nivel propiamente humano. Y hay una tercera parte del Evangelio que se refiere o que nos narra la pasión y la resurrección, que es del 19:29 al 24:53. En esta parte dice, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén. Jesús entró y recordemos que lo celebramos el día del Domingo de Ramos, ¿verdad? Dice, pero le duró poquísimo, dice, porque enseguida comenzó la confrontación con el templo y con sus instituciones. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el Monte de los Olivos.
y todo el pueblo madrugaba para ir donde él estaba a escucharle. Ahora vamos a hablar de la persona de Jesús en el Evangelio de Lucas. Dice, cada uno de los cuatro evangelistas tiene un modo peculiar de presentar a Jesús. Mateo nos lo muestra como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Marcos en el principio y al final de su texto nos lo describe como el Hijo de Dios. Juan, en el poético prólogo de su obra, nos lo presenta diciendo que es la palabra. Lucas nos muestra a Jesús como el Señor. Es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Cómo lo muestra cada uno. ¿Qué sentido tiene llamar a Jesús Señor? Dice, ya les dije, ¿verdad? Que por el asunto de cómo se vivía la ciudad de Acaya, pues los señores, con minúscula, ¿verdad? Pues eran los que estos reyesuelos, o digámoslo así, gente con poder económico, ¿verdad? Que el común de la gente dependía de ellos, ¿verdad? Entonces, pues el sentido que tiene de llamar a Cristo el Señor es por dar a entender que Él es el que verdaderamente es quien nos da todo, ¿verdad? Entonces, para Lucas, Jesús es el Señor que salva y libera. Dice, Jesús la llena con su consuelo. El sufrimiento desesperado del buen ladrón en la cruz lo colma del Señor con la certeza del reino. O sea, la misericordia pasa siempre por un esfuerzo de arrancar algo de mí para que sirva al crecimiento humano del otro. Bueno, vea, esto yo le pido que lo lean muy, muy bien. En el texto donde dice, el Dios misericordioso ha sido considerado como el tema fundamental de este tercer evangelio, pero dice que nosotros tenemos como, ¿qué te diría? Como una mala acepción de qué es misericordia, ¿verdad? Dice, la palabra misericordia se origina en la lengua latina y es el resultado de la suma de dos términos distintos. Miser, que significa pobre, y corda, que la traducimos por corazón. La misericordia es la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. Wow, esto yo no lo sabía. Para mí esto es tremendamente, o sea, es cambiar mi concepto de misericordia, porque dice que nosotros misericordia a veces lo relacionamos mucho con lástima, ¿verdad? Con lástima. Y tener misericordia no es tener lástima. Tener misericordia es dar de mí al otro, dar de mi corazón, aumentar la riqueza de la pobreza del corazón de mi hermano, ¿verdad? Ahora, también se nos dice ya al final de esta introducción que nosotros debemos tener ciertas actitudes para poder comprender desde la fe el Evangelio de la Misericordia. Dice, la razón nos mueve a buscar la verdad, pero quien realmente la encuentra es el corazón. El Evangelio necesita ser comprendido y vivido desde la fe. Ya le digo, usted puede ser ateo, leer el Evangelio y no le encuentra sentido, ¿verdad? Pero nosotros cuando lo leemos desde nuestra fe, entonces sí lo podemos entender, lo podemos comprender y lo podemos vivir. Porque el Evangelio, más que entenderlo, es vivirlo. La actitud de fe es la que nos permite experimentar a Jesús como el Señor. O sea, necesitamos fe para poder vivir a Jesús como el Señor en vez de los señores, ¿verdad? Y aquí hay dos personajes que nos menciona, que están al principio del Evangelio. Uno es Teófilo, que al inicio del Evangelio, Lucas dice que le escribió a Teófilo, ¿verdad? ¿Y Teófilo qué significa? En griego significa amigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted quiere que ese evangelio sea para usted,
usted quiere hacerlo parte de su vida o hacerlo vida, tenés que ser amigo de Dios. ¿Verdad? Tenés que ser un amigo de Dios. Y ya ustedes saben qué significa ser amigo, ¿verdad? Y la otra parte es, si no me equivoco y no me recuerdo, es la humildad, dice. Los relatos de la infancia de Jesús colocan ante nuestra mirada el rostro de numerosos personajes: María, Zacarías, Isabel, José, Simón y Ana. María es el ejemplo de la humildad y de la pobreza necesarias para captar el sentido profundo del Evangelio. Dice, son muchos los elementos que podríamos destacar de este cántico, refiriéndose al Magnificat, pero hace mención solo a dos. El 1:48, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y 1:52, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dice, en la primera frase destaca la actitud de la humildad y la segunda insiste en la pobreza. Sin una clara opción por los pobres y sin una existencia humilde, no es posible el seguimiento de Jesús. Cuando hablamos de humildad, tenemos a veces la idea distorsionada de lo que significa. Pensamos a menudo que ser humilde consiste en recorrer la vida teniéndonos por poca cosa o considerándonos continuamente como inferiores a los demás. Eso es una actitud paralizante que nos impide crecer en humanidad, porque perdemos la vida comparándonos con los demás. No es verdad que seamos nada. La verdad es que somos hijos de Dios. No es verdad que seamos nada. La verdad es que somos hijos de Dios. ¿Qué es verdaderamente ser humilde? El término humildad es una voz que se origina en la lengua latina humus, humilis, y significa tierra. Humilde es aquella persona que está sobre la tierra, que está con los pies en el suelo. Es decir, es humilde aquel que sabe mirarse a sí mismo y a los demás y a las cosas como realmente son y no como le gustaría a él que fueran. Humilde es aquel que mirándose a sí mismo no tiene miedo de su persona y sabe discernir qué es aquello de lo cual ha de convertirse y qué es aquello en lo que debe aceptarse. Para mí, esto fue más, digamos, prácticamente lo que yo subrayé. Dice, y en Teófilo y María, o en María y en Teófilo, nos ha sintetizado las virtudes imprescindibles para vivir el Evangelio: la amistad con Dios, la humildad y la opción por los pobres. Si estas tres actitudes, sin estas tres actitudes del Evangelio, deja de ser buena noticia y se convierte en una obra más de las que se editaron en el siglo I, referida a un destacado personaje histórico. Ok, entonces, si nosotros tomamos el Evangelio de Lucas o cualquier Evangelio y no lo hacemos en amistad con Dios, en humildad y con una sincera opción por los pobres, si estas tres actitudes no están en nosotros, ese Evangelio o buena noticia se convierte simplemente en una obra más que alguien del siglo I escribió, ¿verdad? Dice, ahora, vamos a acercarnos a la lectura del Evangelio de Lucas, no con los ojos de la fe y la confianza de ser miembros de la iglesia. Solamente eso podría suscitar en nosotros la humildad y el espíritu de plegaria, imprescindibles para comprender nuestro relato como una buena nueva. Ahí termina el texto, ¿verdad? Yo sé que a veces es cansado escuchar a alguien hablar y hablar y hablar, pero eso yo le digo, aquí realmente lo idóneo es que nosotros en forma privada pues repasemos esto, porque hay muchas partes, porque no simplemente sería leérselo, ¿verdad? Pero por lo menos uno se forma una idea en forma general de cómo está estructurado el Evangelio, de dónde viene, y puede entender ciertas cosas que si no lee la introducción, le sería más difícil comprenderlos, ¿verdad?
Le digo, ya yo lo leí 2 veces y algo me queda. Ahora que medio lo leí ya 3 veces, me va quedando más claro, ¿verdad? Y al final, esa parte para mí es esencial, es el hecho de las actitudes que nosotros debemos tener. Y porque si es buena noticia, significa que va a realizar un cambio en nosotros. Y esas actitudes que enumera el texto al final, pues son lo que nosotros debemos perseguir. Ser humildes, ser caritativos y ser misericordiosos, ¿verdad? Y a través de cómo nuestra vida tiene que ir cambiando en el encuentro con esa persona que es Cristo. No se aceptan preguntas ni malos comentarios. Excelente, don Carlos. Gracias, Carlos, por introducirnos realmente en esas cosas tan importantes que, como usted lo dice, si no lo leemos, pues no lo vamos a comprender, ¿verdad? Y toda esa parte histórica y todo lo que significa el Evangelio de Marcos, cómo se va desarrollando. Muy Sí, bien. por ejemplo, digamos, la palabra Señor. Yo siempre lo he entendido que a Jesús le decimos Señor por la palabra kairos, ¿verdad? El Señor, que es un paralelismo o, digamos, una identificación con el Dios, con el Señor. Pero vea que aquí ya en esa provincia de Acaya se le decía Señor a esa gente que tenía poder económico y que les brindaba de alguna manera una forma de sobrevivir, no de vivir, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir que sobrevivir. Y ellos, digamos así, creo que le decimos, aunque no estamos hablando estrictamente de estructuras económicas, digamos, como la plebe, el pueblo, lo común, pues dependían de esos señores, ¿verdad? Entonces, Lucas le pone el nombre de Señor a Jesús para que ya la vida no dependa de esos señores, sino que la vida en el sentido, digamos, holístico, va a depender de Jesús, que sí es Señor de verdad, ¿verdad? Claro, también lo podemos decir que se refiere a Kairos, ¿verdad? Porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero ya, digamos, al leer el texto, yo tengo una mejor comprensión del Evangelio, porque sé de dónde salió y cómo se estructuró, ¿verdad? Y ya también me sirve porque voy entendiendo mejor los hechos de los apóstoles, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Esa larga carta que decía por ahí en una parte del documento, el Evangelio es una larga carta de amor, ¿verdad? Y ese material que también no está estructurado igual que los otros dos también, si ustedes lo tienen dividido diferente. Como las otras secciones era como más o menos en orden, eso sí brinca por tema, más o menos. Bueno, yo no sé cuál es mío todavía, pero yo estaba viendo general todavía. ¿Cómo? ¿Usted no fue el que hizo la división? No, sí está dividido, pero digo, si usted vea lo que el Padre nos mandó, no es como los otros dos evangelios, que Sí, va sí. más o menos en un No, orden. pero ¿quién dijo? Carlos, introducción, Julano, ta. Eso es Fran. ¿Es No, Fran? yo no. Karen. No, yo no. Marcos y yo fuimos ahí más o Ah, menos. sí, dividiendo Nada así. que ver, nada que ver. Mi esposito no estaba. Digo yo, ahí actúa el Espíritu Santo, porque me dejaron a mí la parte que más me gusta. Exacto. No. Bueno, sabíamos, Carlos, no se preocupe. Sí, ya. ¿Quién Y si sigue? me hubiera tocado a mí hacer la distribución, yo me hubiera puesto de último. No, hombre, Porque usted yo es me puse el hijo pródigo porque el hijo es, pródigo ya no es, estaba. ¿ves? Así nos vamos Sabía. conociendo, ¿verdad? Y Zacarías es Zaqueo. Sí. Oiga, saqueo. Ese teníamos que haberse lavado a Josito por los chiquitillos. No, José es con los lepros. Y vea qué curioso que Zacarías, Saqueo es un diminutivo de Zacarías. Exacto. Hombre, sí.
por ahí va la cosa, por algo me quedó a mí. Lo vas a Para- repartir. Vas a ¿Ah? repartir tus bienes entonces entre nosotros. Ah, ya, y claro, muchachos, de eso se trata, repartirles ahí la comunión con ustedes. Sí. Ahí. Bueno, como para ir avanzando en el programa. A mí me regala el qué carro que le rápido. robaron. Vamos. A mí, como dice mi esposa, a mí me corresponde desarrollar un poquito con ustedes la parábola del Padre Misericordioso. Para mí, a lo personal, el título del Hijo Pródigo, pues no corresponde porque el protagonista, pues sí, es el hijo con sus actitudes y todo lo demás, pero el eje central de este texto que vamos a narrar a continuación es el Padre misericordioso, ¿verdad? El Padre que espera, que abraza y que acoge al hijo. Bien, como lo decía Carlos, el Padre Charlie dijo, Omar, qué barbaridad con vos, Omar. Es Lucas quien... Compórtese, por favor. Me escucha, sí. Es Lucas quien nos muestra o nos quiere mostrar a través de estos parábolas, de esta escritura del Evangelio según San Lucas, la ternura y la misericordia inagotable de Dios. Es también Jesús quien nos presenta y les enseña a los discípulos las actitudes propiamente de un seguidor de él, teniendo en cuenta la oración, el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, la humildad, siendo este texto, como bien lo decía mi esposa, uno de los preferidos por mí, porque pues me identifico totalmente con él y de hecho lo tengo como protector de pantalla. Vamos a escuchar a continuación. Acércalo a la cámara, no vemos. En serio. No, acércalo. Más. Ajá, ese es ¿quién es el pintor de eso? Rembrandt. Voy a buscarlo para ayudarle. Sí. Aquí lo tengo, ahorita lo voy a compartir por acá. Okay. Entonces, en el Evangelio de Lucas 15 se nos narran tres parábolas, del uno en adelante, que el eje central es precisamente eso, ¿verdad? La misericordia de Dios. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Padre Misericordioso. A mí me va a tocar compartir con ustedes San Lucas 15, del 11 al 32. Entonces la cumpleañera nos va a hacer el favor de narrar este texto para después compartir con ustedes una pequeña reflexión. Préstame tus lentes. Parábola del hijo pródigo. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre,
pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Póngale también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: Ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo, porque lo ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó: Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. Pero el padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto no es- Este. de programar. Todos cuando están. Espere, tenemos un dedazo aquí. Sí. Si va a poner audio con la pantalla o no. No, es que toqué algo aquí que no debía haber tocado, pero ya. Yo pulseándola a ver qué era lo que yo había hecho. Digo yo, ¿pero qué fue esto que me apareció aquí? Auditoría de sistemas. Ponga el mouse, eso. Ya. Ahí. Ahora sí, compartir pantalla. Pero con sonido, no. No. Ok. Solo Ahí no. ven. No, todavía no lo he hecho. Dele ¿qué? No. Compartir pantalla, elige lo que va a compartir y ya. Cierre esta. Es que perdón, es que tenemos algo abierto. Ahora sí, vuelve a dar. Por eso, compartir pantalla. Busco Y ahora elige lo que quiere. Compartir. ¿Ahí? No. No ha puesto el botón final. Dice share abajo. Elige lo que quiere compartir, después ponga share o compartir. Entonces vuelve a cerrar. Otra vez. Perdón, minimícela. Primero elige lo que quiera. Aquí, que no yo creo que hay que le tiene que dar. Es que a Franklin le estorba la pava. Eso es. Ahora elige el imagen. Oiga, vea los guapos. Sí, es así. ¿Ahí? Eso es el código, sí. Bueno. Ahí está ya entonces.
Ahí. Ese es el equipo catequesis prematrimonial. Entonces, como para ir entrando en lo que me corresponde, ¿verdad? Quería desarrollar con ustedes un poco las actitudes que encontramos en este texto. Muy, muy escuchado, de mucha reflexión, y que en ella encontramos pues actitudes propiamente de tres personajes, los dos hijos y la del padre. En un primer momento, la actitud del hijo. Dice la tradición judía que por herencia o por derecho propio, el hijo mayor es el que tiene derecho primordial primero para adquirir los bienes del padre. Pero curiosamente en este texto se nos narra el momento en el que el hijo llega y no simplemente le pide al padre, sino que le exige al decirle, dame la parte que me toca. El padre respeta la libertad de su hijo y sin replicar absolutamente nada, reparte los bienes entre los dos hermanos. Ya con todo esto que el padre le había dado, el muchacho se va a otras tierras en donde va a tener que ajustarse a las condiciones que le imponen vivir en una tierra desconocida. Y nos da poderosamente la atención aquí, nos llama poderosamente la atención el texto y nos dice que nos tengamos un momento a meditar cuántas veces nosotros también hemos exigido al Padre y nos hemos visto en una situación fuera de nuestro control que nos hace sentirnos abandonados y solos en ese momento, ¿verdad? Sigue el texto narrando el momento en el que el hijo ya deja de estar en comunión con el Padre y empieza a pasar hambre. Pero hay un momento en el que él levanta la mirada y reconoce su pecado, dice. Levanta la mirada y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. En su interior, este hijo percibe la angustia de la ruptura que ha alterado para siempre la relación con el Padre y de igual modo su manera de ser. Ignora lo más importante, la misericordia del Padre que está por encima del pecado y la traición que él ha cometido. En ese momento, el hijo menor no le hace números o no reflexiona en que el padre lo va a recibir de buena manera, sino que se centra única y exclusivamente en su actitud de pecado y dice y reconoce, he pecado contra el cielo y contra ti. Parte de la tradición judía también, que nos narra el folleto que el padre nos compartió, dice que el término cielo era muy usado en tiempos de Israel para referirse a Dios, porque el nombre de Dios no era permitido ser pronunciado por cualquier persona. Eso sería un poco en relación a la actitud del hijo, ¿verdad? Exige al padre que le dé, se va de su protección, despilfarra, gasta y hace todo lo que el texto nos narra, pero también a su vez reconoce su pecado y decide retornar donde el Padre. En un segundo plano dice la actitud del hijo mayor. Este hijo, como les decía, es quien tiene, según la tradición, el derecho de pedir, pero no lo hace, más bien durante largos años sirve a su padre sin desobedecer una sola orden.
Nunca disfrutó de un cabrito con el que podría celebrar una fiesta con sus amigos. Más bien se irritó, se enoja. En él hay un odio inmenso al decir y reconocer que el otro muchacho no es ni su hermano, simplemente dice de manera despectiva, ese hijo tuyo. En vez de decir, ese hermano mío, utiliza ese título despectivo de ese hijo tuyo. El padre, en una actitud interna, se le conmueven las entrañas al escuchar esto, y es ahí en el momento cuando el padre empieza a decir, esto es todo tuyo, tú siempre estás conmigo, tú todo lo tienes. Pero el texto nos narra también la importancia, ¿verdad?, de la espera del padre. Quien al ver al hijo que venía desde lejos, salió corriendo, se le echó al cuello y lo abrió y lo cubrió a besos. El traje que los criados lo visten, el anillo en el dedo, las sandalias en los pies, describen cómo el padre restituye a su hijo la dignidad perdida. Por eso dice, celebremos la fiesta. El beso que afectuosamente el padre le da adquiere la connotación de un amor eterno, de un amor de amigo. El padre que ha mostrado un amor maternal y paternal, pero que manifiesta también con esa postura la perspectiva amistosa del amor. El padre quien nos da la vida y la libertad. El padre quien nos recibe con ese abrazo fraterno. El padre que no reclama. El padre de la creación. En síntesis final, el rostro de Dios Padre tiene rasgos propiamente de la vida del cristiano. El hijo menor representa al discípulo orgulloso que se ha apartado del camino de Dios. Fuera de la casa de Dios, vive en desgracia, pero decide retornar a la casa del Padre. El hermano mayor se representa en los cristianos que hemos creído siempre estar en el camino correcto, pero nos ha faltado lo más importante, encontrarnos personalmente con Dios, el Dios de la vida, el Dios que nos recibe, el Dios que nos ama eternamente. Lo más importante es que junto a nosotros está Dios que es Padre, cuyo rostro es la misericordia y la ternura, y cuya opción es hacernos vivir siempre bajo su protección en la libertad de los hijos de Dios. Al darnos cuenta que estamos en las buenas manos de Dios, el Dios de la vida, constituye para nosotros nuestra existencia total, nuestro anhelo, el poder sentir también nosotros en ese abrazo fraterno de Dios la misericordia infinita del Creador. ¿Algún comentario con respecto a lo que hemos logrado compartir hasta el momento? Han abierto los micrófonos. Bueno, yo desde el principio le iba a decir, no es que yo, es que realmente
ese hijo menor es la historia de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Donde nosotros, aún conociendo que vivir en esa armonía con el papá, ¿verdad? Con el papá, preferimos ir a experimentar afuera, creyendo que afuera es mejor que lo que tenemos con el papá, ¿verdad? Es el diario vivir, y no es que una vez he sido hijo menor, es que la constante, por lo menos digo yo la mía, yo no sé si ustedes no, pero es que nos, por eso yo puedo decir que yo creo en Dios y que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero generalmente hago mi propia voluntad, no la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios es muy difícil porque yo siempre vivo pensando, yo pienso, como ser pienso, y a veces pienso que yo haría las cosas mejor que Dios, ¿verdad? Algunas veces me ha pasado, pero ¿por qué Dios no hace tal cosa? Yo lo haría, yo lo haría. Yo, y esa soberbia, esa falta de humildad hace que nosotros queramos o creamos que es mejor vivir bajo mis leyes, mis conceptos, mis preceptos, bajo mi conocimiento, que dejarme guiar dócilmente por Dios, que todo lo sabe y que sabe mucho mejor que yo qué es lo que realmente a mí me conviene para el fin o objetivo, meta, que Él en su amor infinito me creó, y yo me comporto de esa forma orgullosa. Dios quiera algún día ese orgullo y esa falta de confianza en Dios vayan disminuyendo en mi persona y me pueda ir sometiendo más a la voluntad de Dios. Y, y cabe resaltar, enlazar lo que usted nos está diciendo con lo que yo le decía antes, porque es lo mismo, ¿verdad? Humildad, humildad y querer ser de verdad, porque humildad es, decía, humildad es tener los pies en la tierra, saber concretamente quién soy yo, qué debo ser yo, qué debo cambiar, qué debo fortalecer, ¿verdad? Y yo me identifico plenamente con ese hijo, que, que en vez de recibirlo, papá, con un abrazo, debería recibirme con un garrote, ¿verdad? Ahorita me regaña Marcos. Humanamente pensamos así. Y de hecho que yo conversaba, yo vacilaba una vez en una de las clases de introducción a la teología moral con José Bardo, que yo le decía que los judíos que tenemos nosotros los seres humanos, los judíos que tengo yo, para no meterlos a ustedes en el mismo saco, es la libertad que Dios nos da. Y por eso el texto, pues, empieza con esa narración de este muchacho que decide en la libertad que él tiene, exigirle al Padre e irse. Pero en la medida de que el caminar de la fe y el crecimiento espiritual y la maduración que Pablo narra también en sus cartas, nos permite ir viendo con claridad, pues mucho más cómodos, mucho más acogidos, mucho más fraternos vamos a estar en los brazos de Dios, ¿verdad? Es, es la historia de cada uno de la vida de nosotros. Yo creo que todos los que estamos por acá y todos los que reconocemos la inmundicia del pecado que hemos experimentado a veces en nuestra vida, nos debemos de identificar con este texto, pero no solo en la parte, como decía ahí el folleto, no solo en el pecado, sino también en ese abrazo fraterno que Dios nos ha dado de recibirnos nuevamente, de revestirnos, de cambiar las vestiduras, de, de todo lo que implica, ¿verdad? El sentirnos nuevamente amados por Dios. Bueno, yo, si me permiten decir unas palabritas también, también dirán que mi postura es un poquito diferente. Bueno, en un sentido, para mí yo soy los dos porque soy el hijo que se va exigiendo tener aquella
aquella herencia que no le ha costado, pero que, y se va pues a experimentar el mundo, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Con él. Una actitud muy linda de él es que, pues que él ya cuando se da cuenta que el dinero se le ha acabado, toda su seguridad se le ha ido, entonces cuando comienza a entrar en su realidad, y que necesita hasta la comida de los cerdos, quería comerse porque tenía hambre, dice, la pasaba mal. Bueno, está bien, yo todo eso lo he vivido y me identifico con eso, pero también hay otra cosa importantísima, algo lindo. Él dice, me voy a poner en casa, en comunicación con mi padre. Y está muy linda la actitud del padre, para mí es lo más bello que puede haber. Pero también soy el otro, el hijo mayor que muchas veces no quiero perdonar porque la soberbia no me deja ser humilde. Y aquel lo veo, y eso, como el hijo de mi tata, pero no es mi hermano. Tengo una actitud totalmente perversa. ¿Por qué? Porque en realidad no acepto lo que aquel hermano ha hecho. Y aunque su padre trata de persuadirlo con lindas palabras, todo lo mío estudio y todo esto, él en el fondo está dolido, pero no pasa nada, simplemente él no quiere aceptar con humildad de que es su hermano, al fin y al cabo es su hermano y que también es su padre, lo ha perdonado y hace una fiesta para él porque él no quiere meterse en esa fiesta, él no quiere a su hermano, está totalmente ofuscado. Y eso, pues ese es también el otro peligro. Yo diría que ese muchacho menor sí sufrió mucho y la pasó mal y todo eso, pero después de eso experimenta una gran alegría, una gran paz. Inclusive él mismo se conforma con ser un jornalero de su padre y ni siquiera ser llamado hijo. Y que su padre le dé los mismos honores que tenía antes de irse es una gran dicha, viéndolo así desde ese punto. Pero resulta que el otro está lleno de odio y sigue lleno de odio porque él no va a entrar a la fiesta, por lo que sea y todo eso, la situación que se da. Ahora que decía Carlos que a él le cuesta la humildad, yo sigo diciendo algo que tal vez es contradictorio, pero yo lo veo así. Es que no es que nos cuesta, es que no podemos. Yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo nada. Pero si yo reconozco, como decían ustedes mismos, que Jesucristo es el Señor y que Él tiene el poder y me lo puede dar, solamente tengo que pedirlo con humildad, entonces yo puedo, pero no por mi fuerza, no, yo puedo por la gracia de Dios, porque si yo quiero ser otro Cristo, tengo que parecerme en algo a Cristo y bastante, cada día más. Entonces, para mí, yo sé que perdonar es imposible. Yo puedo decir así, para mí no es que es difícil, no, yo digo imposible. Pero, como dice Jesucristo, para ustedes es imposible, para Dios no hay imposible. ¿Qué es lo que me queda entonces en este caso? Pues viendo las dos partes, que yo me identifico con los dos, y viendo la bendición de ese hombre que asemeja a Dios, que se parece a Dios en la actitud, con aquella humildad, con aquel cariño, que abraza a su hijo, que lo llama, y que también va a buscar al otro también, que también va a buscar al otro para tratar también de persuadirlo que regrese y que entre a la casa y que entre a la fiesta. Pues yo siento que sí, para mí todo es imposible, mas no para Dios que todo lo puede. El único que Él está pidiendo permiso es, Zacarías, te vas a dejar ayudar de mí o vas a seguir como ese hijo mayor. No entras a la iglesia, no entras a la casa, no entras porque no es para ti esa fiesta, no te interesa, no. Entonces, ahí veo yo las dos posiciones, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿verdad? Me identifico con las dos partes y está muy bonito, realmente esto, pues no solamente decir que está bonito, no, está para aplicarlo, está para vivirlo, porque puedo decir que está muy lindo, pero si no lo vivo con mi vida, si no lo paso a la fe, entonces de muy poco me va a servir como conocimiento, como ilustración, pero no me va a ayudar. Y lo que queremos es que estos evangelios, dice Jesucristo, escudriñad las escrituras, lo decían ahora al comienzo, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces, a eso estamos llamados a escuchar la palabra de Dios para identificarnos con este Señor de la vida. Entonces, está muy bien, Frank, y Karen, está muy bien, muy bonito. Y sí, y como les digo, me identifico con los dos y mi respeto para ustedes y seguimos adelante. Yo pensé en 1977 salió la película Jesús de Nazaret. Eso, aquí lo ponen siempre Semana Santa.
Y yo tenía 15, 16 años cuando yo vi. Y esa parte, el director Zeffirelli, yo pienso se llama, él pone como Mateo es el pecador y Jesús está en la casa de Mateo con las prostitutas, con la fiesta y todos riendo. Y Pedro no quiere acompañar. Pedro está fuera. Y Jesús dice, yo quiero, todos querían algo y Jesús dice, voy a decirles un cuento y todos se emocionan porque ya obvio en ese tiempo no había radio ni tele ni nada. Entonces, hasta la prostituta se sienta a la pared. Yo recuerdo esa parte, está grabado en mi cabeza, ¿verdad? Y Jesús cuenta el parábola y él está echando un ojo a Pedro que está afuera. Y Pedro realiza que ese parábola es para él como el hermano mayor. Y al final del escenario entra a la casa de Mateo y él da la salud de cariño. Y es muy conmovedor este amor. Pero yo menciono eso porque también en mi vida estoy avanzando o no sé si es mejor o madurando. Yo no sé si es la iglesia, pero parece que hoy en día estamos, hasta Fran mencionó un mejor nombre, ¿verdad? El Padre, ¿cómo es? ¿Qué dijo usted? Misericordioso. Misericordiosa, porque no hay nada nuevo, ¿verdad? Para un borracho fumar drogas o esos pecados que causan problemas, ¿verdad? Todo pecado causa problemas, pero los que son fuertes es lo mismo, es un ciclo vicioso, ¿verdad? Uno tiene la plata viernes, va a tomar todo el fin de semana, llega domingo o en la goma y, ¡ay, qué he hecho! Eso no es nada nuevo. Yo pienso que desde el inicio de tiempo. Igual, ese grupo de personas no es el más común, pero el otro tipo de persona está criticando. Vea, ese es malos, tomando. Pero lo que es nuevo es este padre portándose como mujer, ¿verdad? Corriendo, besando, preocupándose de ropa. Yo nunca he preocupado de la ropa de mi hijo, nunca, hasta ahora. Ninguna vez he dicho, ay, Joshua, qué zapatos, ¿verdad? Yo lo compro, pero no me preocupo. Entonces, eso obvio era algo nuevo para la gente escuchando y se encuentra la novedad todavía. No es nada nuevo que estoy diciendo tampoco, nada más que, bueno, espero que Dios es así, ¿verdad? Porque eso sería muy cariñoso, muy, ¿verdad? Ni tiene que regresar completamente el hijo hasta la casa. Todavía está largo y Dios corre. Bueno, mi comentario. Yo soy también de las dos personas, igual que Zacarías. Don Omar, ¿nos quiere compartir, regalar algún comentario? Sí, claro, si me permite la palabra, con mucho gusto. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Zacarías, porque siempre en esta parábola nos enfocamos siempre en el malo, ¿verdad? El que se va con su herencia en la despilfarra y todo, hasta que vuelve y pide perdón. Y como que pasamos desapercibido al otro, al que permanece con el padre, al que está ahí en casa, ayudando, bueno, en todas las labores. La cosa es que él se siente que ha hecho bien, que ha estado siempre con él, que por qué es, por decirlo así, por qué es discriminado, porque si no ha cometido pecado, el otro tiene los beneficios que realmente él tiene por ley, decirlo así. Entonces, como decía Zacarías, me identifico, bueno, con los dos, pero también veo esa parte de que a veces me ha correspondido hacer esta parte reflectiva en celebraciones y me he referido a esto, de que no volvemos a ver a este hijo mayores, el que se quedó con el papá, y sentimos, o sea,
para mí, el estar en la iglesia, el estar metido ahora en el proceso diaconado, estar me identifico con que se queda en casa, que se queda ahí, pero a la vez habemos muchos que estamos ahí metidos en la iglesia, que estamos ahí y no vemos, como decía por ahí anteriormente, no recuerdo quién, no vemos hacia adentro, hacia lo que tengo yo, lo que me falta, lo que estoy haciendo, porque según yo, según mi categoría de ser humano, estoy cumpliendo con todo lo que tengo que hacer para estar bien conmigo mismo y con Dios. Pero estoy en la iglesia y estoy mal porque me creo que tengo toda la potestad y todas las posibilidades de ganarme el cielo, de ganarme, y aquel que no viene, por decirlo así, que no viene a misa, que no asiste, que se va a los bailes, que se va a las borracheras, etcétera, etcétera, esa persona, como quien dice, habemos mucho en la iglesia que dicen, no, ese es un pecador, más en otras religiones. Si ese no, ese está en el infierno ya, porque, o sea, estamos ahí en la casa del Señor, entre comillas, pero estamos juzgando y estamos haciendo las cosas pues, mal, que a veces no observamos que no deben de ser. Entonces, este hijo me refleja a muchas personas y me incluyo porque a veces el sentirse que está uno, por decirlo así, ya estoy en el camino, estoy siguiendo al Señor, estoy en la casa de Dios, pero realmente no veo mis pecados, mi profundo sentir hacia el hermano, solamente qué estoy haciendo yo. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Oiga, hay una palabra de Jesús que dice, hipócritas que no entran ni dejan entrar. Y esa es la actitud del hijo mayor. O sea, y igual, uno a veces le pasa por abajo para uno. Pero hey, mira, ese que ta hecho todo lo que no debía hacer, lo que uno no hace y le va mejor en la vida que a uno que uno trata de cumplir. Y un día decía yo, pero qué va, eso es demasiado egoísmo de mi parte. A veces querer que alguien se condene porque no es como yo. ¿Qué me pasa a mí? No, ya esa mentalidad hay que desecharla. O sea, yo tengo que alegrarme por el bien del otro sin importar lo que el otro haya sido, sino por el cambio que él tenga, porque ese cambio no es beneficio para mí, sino porque es beneficio para él mismo, ¿verdad? Y bueno, mi esposa Excelente. Sí, Pero ¿qué hace mal el hermano mayor? Él no comete el pecado, si es el pecado de omisión, porque el padre dice a él, todo lo que tengo es suyo. Y tal vez ese es el error más grave, es no estar consciente de la hermosa vida que él tiene. Imagínense, él tiene finca grande, obvio, porque él viene de largo, ese campo, dice, viene de largo, entonces él anda en una finca enorme, él tiene seguro animales, él tiene comida, seguro tiene mujer, porque él no salió como loco. Entonces, él tiene... Sí, Marco, pero no se alegra del hermano. No, eso sí, por eso No, es la omisión. no lo sale a recibir. No ve al hay hermano. odio en su corazón, Es correcto. Eso es odio, la rencor. omisión. a eso me iba a referir un poco yo también, porque lo que dice Omar y dice Carlos, vemos la parábola y nos enfocamos mucho más en el hijo menor, en todos sus actos, y un poquito en el mayor, pero esa parte tan importante de que él está ahí y a pesar de eso, como decía Marcos, a mí me encanta eso, que el papá le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. A pesar de ese egoísmo que quizás él viva o él se sienta
tal vez menospreciado porque el otro hizo lo que quiso y él no, por amor a él, al papá, pero él siempre está dándole también amor a él, a pesar de que se da cuenta de que no está amando a su hermano, porque interviene el egoísmo en medio de él ante la situación que se da. Y él con todo amor le dice, lo mío es tuyo y tú siempre estás acá. O sea, nunca le va a quitar nada, ni le va a dar por menos, ni nada. Entonces, qué bonito que al hijo menor lo vuelve a recibir, lo estaba esperando siempre, y que el hijo mayor aún siempre también lo ama con ese mismo amor con el que ama al otro. Y ver esa parte egoísta que a veces tenemos nosotros estando bien, bien lo decía Carlos también, ya, y Omar, ya, y vamos a la iglesia y nos creemos buenos, pero tenemos adentro algo que es egoísta y no lo queremos tampoco compartir con los demás o juzgar a los demás. Entonces, es muy linda, me gusta mucho la reflexión que todos han hecho también con respecto a eso, porque hay que profundizarlo para rescatar y sacar eso que está allá adentro escondido, ¿verdad? Darse cuenta de las realidades de las dos personas, o en este caso de las tres, porque también hay que ver al Padre como con su infinito amor y misericordia está ahí siempre, tanto para el hijo bueno como para el hijo malo. Y yo no sé si el gordo por ahí está, pero, Josito, pero si no, Es súper, dice él. Ay, Yo, Son extremadamente ustedes ya unos diáconos profesionales. No, no, Solo falta que Josito diga que él es el padre. este temita es sí, muy bonito. Padre Se Amaro. lo trae y sí, coincidimos, hay que ver las dos caras de la moneda, como dijo mi hermanita y su querido esposito. Hay que ver las dos cosas, las dos caras de la moneda para poder entender que en algunas ocasiones, aunque uno no lo quiera, pues se le sale López Miranda, ¿verdad? Y es muy apurado de mente para dar un criterio, para no reflexionar acerca de lo que mejor conviene. En fin, ese hijo del cual hablamos, que entre comillas para nosotros actúa mal, de ahí dentro de sí mismo, en su interior, tenga la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se siente que no le correspondieron como entre comillas uno piensa que deberían de corresponderle. Pero eso sí nos ayuda bastante a reflexionar que nos sirve para poder entender que lo que nosotros hacemos debe de ser con amor, en el amor, sin ningún interés, esperando sin ningún interés a cambio. El hijo pródigo que cogió todo, que se fue, que gastó, nos enseña también a que ahí va a estar el Padre amoroso en ese caso, que con los brazos abiertos nos va a recibir y que día con día tenemos la oportunidad de, como decía Mar, ¿verdad? De ser diferentes, de ir perfeccionándonos, de ir entendiendo que nos falta, pero que en ese faltar siempre vamos a tener un aliado, ¿verdad? Que es ese Padre de la misericordia. El Evangelio de Lucas estaba viendo yo antier o ayer en la tarde, en su introducción, ¿verdad? De ese Padre que nos narra él, misericordioso. Y también aquí lo reforzamos mucho porque el cura párroco nos habla mucho sobre la misericordia. Entonces, complementamos eso con lo que Lucas dice y sí, para mí me uno al comentario de todos y Dios quiera que podamos seguir adelante, ¿verdad? Porque de eso se trata, de seguir adelante sabiendo que en nuestra imperfección, de ahí vamos, siendo, siguiendo más bien el discernimiento para entendernos, ¿verdad? Le decía yo, en vez pasada, fuimos a dar fuimos más bien no, sino que una muchacha fue con otro compañero a una de las comunidades de aquí y dice que el compañero le preguntó a la gente que qué querían ser ellos, si cizaña o si trigo. Y a ella no le pareció eso. Conversando con el padre, porque para ella eso no se le puede decir nunca a una persona que quiere ser,
cizaña o trigo. En este caso nosotros podemos entenderlo, hijo pródigo o el otro hijo que se disgustó. Entonces yo me pongo a pensar que dentro de esas dos cosas que uno se hace en querer ser trigo o cizaña, o hijo pródigo, o el otro hijo que no aceptaba ese amor del padre, ¿verdad? También nos sirve a nosotros, no tal vez para pronunciarlo, porque estaríamos un tanto como de ego, ¿verdad? Pero sí para reflexionarnos, a ver dónde nos ubicamos nosotros, ¿verdad? Al rato nos ubicamos en los 4. Entonces, esa es una gran guía. Y de las cosas curiosas, pues como para ir terminando, ¿verdad? Hoy el texto del Evangelio pues nos narra también la historia de dos muchachos, ¿verdad? Que el Señor lo llama para que vaya a trabajar a la viña y uno dice que va a ir y otro y no va y el otro dice que no va a ir y a lo último se arrepiente y va. De las cosas curiosas y de los planes de Dios que siempre son y trascienden el pensamiento humano, pues es eso, ¿verdad? Es reconocernos siempre como hijos de Dios y que la misericordia de Dios pues alcanza y trasciende todo el pensamiento humano. Ahora, vuelvo y recalco, en la libertad que también se narra en el texto del Evangelio de hoy y que narramos en el texto de San Lucas, está la opción que tengo yo de escoger si me quedo ahí mismo alimentándome de lo de los cerdos o decido y retorno a la casa del Padre. La opción está para todos, no es algo exclusivo. Entonces, como para ir terminando, démosle gracias a Dios que nos permitió nuevamente encontrarnos en torno a su palabra. Fue en torno al texto de San Lucas y de lo que Carlos nos compartía, que nos reunimos hoy a reflexionar como hermanos en la fe y que meditando en lo interno de nuestro corazón podamos abrirnos, ¿verdad? Cada día más, decía Carlos, ¿cuándo será ese sí? Que cada día podamos abrirnos más a la gracia transformadora del amor y de la misericordia de Dios, que única y exclusivamente va a buscar y va a querer siempre el bien de todos. Uno de los textos que a mí me gusta y me conmueven es esa oración sacerdotal que Cristo hace al decirle, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves. Entonces, confiados en que Dios está con nosotros y unidos como hermanos en la fe, terminemos este momento con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Y decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María también, que es nuestra madre, que es la madre de Salvador. También nos atrevemos a decir, Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Amén.